Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa una situación que la verdad parece sacada del guión de un thriller. Totalmente. Pero es que ocurrió en directo, en un plató de televisión en Argentina. Imagina la escena. La presentadora, en mitad del programa, de repente tiene que parar todo, delante de todo el mundo. Sí, para anunciar que acaba de recibir una amenaza de muerte explícita en el teléfono de la producción. Y no es una recreación ni nada parecido. Es el momento real, crudo. Ver a esa gente, a ella y a sus compañeros, intentando procesar qué está pasando, es muy fuerte. Pues sí. Y nuestra fuente hoy es precisamente la transcripción de ese momento. Vamos a analizar no solo el qué, o sea, el contenido de la amenaza. Sino el cómo. Exacto, el cómo. La reacción humana en tiempo real, las especulaciones que surgen sobre la marcha y, sobre todo, el contexto más amplio que este incidente destapa. Entiendo. O sea, vamos a desgranar las capas de este suceso. Eso es. El miedo personal, por supuesto, que es evidente, pero también la responsabilidad de los medios y las peligrosas conexiones que a veces se esconden a plena vista. De acuerdo, pues vamos a meternos de lleno en el plató. La presentadora es Karina Mazzocco. Ella explica que ha llegado un mensaje al WhatsApp de producción. Y lo lee. Y el mensaje es, es brutalmente directo. Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó. Directo al hijo. Eso ya es... Es que van a lo personal, a lo que más duele. Y para que no quede ninguna duda de que va en serio, el texto viene con una foto. Una foto de un joven con 2 pistolas metidas en la cintura. O sea, una puesta en escena de manual para intimidar. Totalmente. No es solo la palabra, es la imagen. Es el mensaje de tengo los medios y sé dónde encontrarte. Pero es que la cosa se retuerce todavía más. ¿Aún más? Sí, porque llega un segundo mensaje que, en teoría, da un motivo. A ver. Déjenlo a Axel Canilla, te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza. Y esto pasa justo después de que en el programa se hablara de la familia Canilla. Claro, y para quien nos escuche desde España y a lo mejor no los tenga tan ubicados, hay que dar un poco de contexto. Sí, es importante. Los Canilla en Argentina son, una especie de cruce entre los Beckham, por esa conexión entre un futbolista de élite y la fama, y una familia de telerrealidad con polémicas constantes. Exacto. Claudio Canilla fue un futbolista mítico y su familia lleva décadas siendo material de portada. Cualquier cosa que les rodea se magnifica. Pues justo ahí es donde llega la primera gran contradicción de toda esta historia. La que no le cuadra a nadie en el plató. A nadie. La propia presentadora, totalmente desconcertada, explica en directo que en el programa no solo no habían criticado a Axel Canilla, sino todo lo contrario. Lo habían descrito como un artista prestigioso, ¿no? Un pintor que expone en galerías importantes. Exactamente, lo habían elogiado. Es que no tiene sentido. De hecho, ella misma insiste en que incluso se solidarizaron con los hijos por la situación familiar tan complicada que tienen. Así que la primera pregunta que se hacen todos allí, y que nos hacemos nosotros, es... ¿Por qué? ¿Por qué una amenaza de muerte tan salvaje como respuesta a un comentario positivo? No cuadra nada. Es un sinsentido que lo tiñe todo de extrañeza desde el minuto 1. Y a ese sinsentido se le añade un detalle más, Ajá. que es el que de verdad enciende todas las alarmas en el programa. La foto de perfil del número de WhatsApp desde el que mandan la amenaza es, según describen, una imagen de ladrillos de cocaína. ¿Perdona? ¿En serio? Sí. Con lo cual ya no estamos hablando de un fanático del fútbol o un seguidor un poco trastornado. Esa imagen, sea real o no, es un símbolo. Claro, es un intento deliberado de asociar la amenaza con el mundo del narcotráfico. Exacto. Es para dar todavía más miedo. Entonces, recapitulando, tenemos una amenaza brutal, una posible conexión con el narco por la foto y un motivo que no tiene ni pies ni cabeza. La situación en plató debió ser de una confusión total, absoluta. Me lo imagino. Y esa confusión se ve reflejada en las hipótesis que empiezan a lanzar casi en tiempo real. La primera, como es lógico, apunta directamente al entorno de los Caniggia. La navaja de Occam, la explicación más sencilla. Eso es. Uno de los colaboradores recuerda que ya se había hablado de que la matriarca, Mariana Nannis, se movía en círculos, digamos, conflictivos. Pero es una teoría que ellos mismos desmontan casi al instante, ¿no? Sí, porque insisten en que los hijos, tanto Axel como sus hermanos, son buena gente y que no les pega una reacción así. Y entonces, en mitad de esa tensión, surge una segunda hipótesis. Que roza lo absurdo. Sí, es que se plantean si todo podría ser un simple error del autocorrector del móvil. ¿Cómo? Pues sí, si el autor del mensaje quería escribir Alex,
que es el hermano de Axel, mucho más mediático y polémico, y el teléfono lo cambió. A mí esto me parece fascinante. Espera, ¿de verdad se plantearon en serio que una amenaza de muerte con foto de pistolas podía deberse a un fallo del autocorrector? Suena increíble, pero yo creo que es más bien una defensa psicológica. Para quitarle hierro al asunto. Claro, es un intento de reducir un terror incomprensible a un fallo técnico trivial cotidiano. Si es un error del móvil, entonces no es tan real, no es tan monstruoso. Pero bueno, esa vía no lleva a ninguna parte. Lógico. Y es entonces cuando aparece la tercera teoría, que es mucho más compleja y sinceramente mucho más inquietante. La de la cortina de humo. Esa misma. La propia Karina Mazzocco la pone sobre la mesa. Su programa tiene una sección muy popular donde dan voz a gente corriente para que denuncie estafas, injusticias. Problemas con ocupas, cosas así, sí. Y ella se pregunta en voz alta: ¿y si hemos tocado los intereses de alguien realmente peligroso en uno de esos casos? Y que esa persona esté usando el nombre de los Caniglia, que siempre genera ruido mediático para desviar la atención. Bingo. Y aquí es donde la historia da un vuelco. Deja de ser un cotilleo sobre famosos para convertirse en algo mucho más grande. Claro, porque lo que plantea esa tercera teoría es que la amenaza no es por lo que dijeron, sino por lo que representan. Un programa que sirve de altavoz para los indefensos. Y usar a los Caniglia sería la coartada perfecta, porque garantiza que todo el mundo mire hacia el mundo del corazón. Y nadie se pregunte si detrás hay un estafador o un mafioso al que le han pisado el negocio. Justo. Y lo increíble es que, a raíz de esa idea, otros periodistas en el plató empiezan a compartir sus propias experiencias. De repente, la amenaza a Karina deja de ser un hecho aislado. Se abre la veda. Totalmente. Se abre la veda. Uno de los colaboradores más veteranos, Luis Ventura, afirma con una tranquilidad pasmosa que él debe tener unas 50 amenazas de muerte acumuladas. ¡50! ¡Qué barbaridad! De otra periodista, Débora, cuenta una historia que es terrorífica, de cómo fue acorralada a la salida del canal por 6 hombres vinculados a las barras bravas del fútbol. Uf. Y que se salvó porque justo apareció un jugador conocido que intercedió por ella. Y es ahí cuando identifican un hilo conductor en todas estas historias. El fútbol. El fútbol. La familia Caniglia, que viene del fútbol. La periodista acorralada por las barras bravas, que son los grupos ultras del fútbol. De repente, lo que parecía un incidente puntual se revela como un patrón. Emerge un ecosistema que conecta el fútbol, las mafias y las amenazas a la prensa. Un patrón que, por desgracia, no es exclusivo de Argentina, me temo. Para nada. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras llevan años documentando cómo en muchos países de Latinoamérica el crimen organizado utiliza el fútbol como una fachada perfecta. A menudo son ejércitos privados con un poder inmenso. Y cualquier periodista que se atreve a investigar esas conexiones se convierte automáticamente en un objetivo. Claro. Lo que vimos en ese plató es un microcosmos de un problema regional gravísimo. O sea que la amenaza, ya sea por el caso Caniglia o como cortina de humo, se enmarca en una cultura de la intimidación que está muy normalizada en ciertos sectores. Eso es. Y como bien señalan en el plató, es una intimidación que siempre se basa en la cobardía. Da igual si es un mensaje anónimo desde un teléfono prepago o 6 tipos rodeando a una mujer sola. El objetivo es el mismo: amedrentar, silenciar, hacer que te lo pienses 2 veces la próxima vez que vayas a hablar. La amenaza busca paralizar, y eso nos lleva directamente al impacto que tuvo en la persona que la recibió. Claro, porque más allá de las teorías está el factor humano. La presentadora describe la sensación como indescriptible. Habla de una mezcla de desprotección absoluta e impunidad total. Y el miedo se multiplica porque la amenaza nombra directamente a su hijo, que según explican es una persona con un perfil muy bajo, completamente ajena al mundo de los medios. Ahí es donde se cruza una línea roja. Totalmente. Esa es la táctica más sucia y, por desgracia, la más efectiva. No atacan al profesional, atacan a la persona a través de sus seres queridos. Buscan quebrar tu fortaleza atacando tu punto más vulnerable. Y en el plató, mientras debaten sobre cómo se vive con ese miedo, uno de los periodistas lo resume de forma muy gráfica. Sí, dice: entras a ver fantasmas en las sombras, vas mirando para los costados por la calle. La amenaza, sea creíble o no, ya ha cumplido una parte de su objetivo. Ha instalado el miedo y la desconfianza en tu vida cotidiana. Totalmente. Y justo en medio de este debate tan crudo, con las emociones a flor de piel, ocurre algo que ya es de película. ¿Qué pasa?
Mientras están en directo analizando la amenaza, el juzgado que ha recibido la denuncia se pone en contacto con ellos. ¿En ese momento? En ese mismo momento. Pero no lo hace por los canales oficiales. Nada de una llamada al director del canal o un correo electrónico formal. No me digas. ¿Qué? Un prosecretario del juzgado les escribe un WhatsApp al mismo número de teléfono de producción donde minutos antes habían llegado las amenazas. Es una locura. Es la modernidad en su máxima expresión, y con todas sus contradicciones. El crimen, la denuncia pública en televisión y la respuesta institucional. Ocurren casi simultáneamente y a través del mismo canal de mensajería, todo a la vista de la audiencia. Es una secuencia vertiginosa, casi distópica. Demuestra una agilidad increíble por parte de la justicia, la verdad. Sí, pero al mismo tiempo revela una informalidad que da un poco de vértigo. Sí, porque a pesar de esa rapidez, la sensación que queda en el plato es de un escepticismo profundo. Claro. Comentan lo fácil que es para cualquiera comprar un teléfono con un chip robado, enviar una amenaza así y luego tirar el chip a una alcantarilla y desaparecer para siempre. De hecho, señalan un dato clave. La última conexión de ese número fue a las 8:23 de la mañana. Después de enviar los mensajes, se apagó y probablemente nunca más se volverá a encender. Y esta es la cuestión de fondo. No es solo el acto en sí, sino la percepción de impunidad que lo rodea. Se genera una tensión muy extraña. Por un lado, tienes a la justicia actuando a una velocidad inusitada. Pero por otro, tienes la realidad de la calle, donde la tecnología permite el anonimato y la intimidación con una facilidad pasmosa. Y comentan la ironía de que a veces se monta un escándalo y se detiene a gente por un simple tuit ofensivo. Mientras que amenazas de muerte con este nivel de detalle y planificación a menudo acaban en nada. Exacto. Y esa percepción es corrosiva, socava la confianza en el sistema. Al final, la amenaza revela dos cosas a la vez: la vulnerabilidad de una persona y las grietas de un sistema que, aunque quiera, no siempre puede protegerla eficazmente. Es como una carrera armamentística tecnológica entre los que delinquen y los que investigan. Y muchas veces los malos van un paso por delante. Entonces, para ir cerrando, lo que empieza como una noticia del corazón sobre una familia famosa se transforma ante nuestros ojos en una radiografía. Una radiografía de la cultura de la intimidación, sí. De las conexiones peligrosas entre el deporte y el crimen organizado, y del coste personal, del peaje emocional que pagan los periodistas por hacer su trabajo. Sí, y nos deja con una reflexión final que lanza la propia presentadora. Ella subraya que una de las misiones que se ha autoimpuesto su programa es precisamente dar voz a las víctimas de estafas e injusticias. Que es la posible causa de todo, si aceptamos la teoría de la cortina de humo. Exacto. Si la aceptamos, la amenaza no es solo un ataque personal contra ella, es un intento de silenciar esa plataforma. Es un mensaje para todos los demás que podrían querer denunciar. Claro, si habláis, esto es lo que os puede pasar. Un efecto amedrentador. Muy potente. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta final, que creo que es la que de verdad importa. En un mundo donde intimidar es tan fácil, tan barato y tan anónimo, ¿cuál es el verdadero precio de dar voz a quienes no la tienen? Y sobre todo, ¿estamos dispuestos como sociedad a pagarlo?